La primera charla, la primera ponencia corre a cargo de Jan. Él es doctor biólogo especializado en entomología. Desde hace más de 20 años trabaja en Coespal y es responsable de técnicas de producción en Coespal. Así que es la persona ideal para que nos hable de los ajustes en las estrategias del control integrado por Thrips parvispinus. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Fantástica sala aquí, mucha gente conocida y nos estamos enfrentando a un problema relativamente gordo. Cada pocos años nos toca un problema nuevo que tenemos que solucionar sí o sí, y yo voy a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a tratar en esta jornada. Lo primero que supe de ese trip era a través de unos bichos que trajo el amigo Goyo. Esta foto es de él, que había encontrado en un invernadero un trip un poco raro que provocaba este tipo de síntomas en las hojas y luego también en los frutos dejaba unas huellas muy marcadas, ¿no? Entonces, eso fue en octubre de 2021 y a partir de allí ha ido a más. Y ahora mismo está claro que tenemos aquí una plaga de una gran envergadura, algo con que nos tenemos que ver y con que tenemos que buscar la mejor solución cómo atacarlo. No es la primera vez. Hace 2 años estuvimos hablando de pulgón, que también había cambiado, introduciendo virus, cuyo control biológico tampoco era siempre fácil, pero más o menos sabemos cómo manejarlo. Clarísimamente también con control biológico como primera herramienta, aunque hay que reconocer que sigue habiendo muchos tratamientos contra el pulgón. Tuta absoluta, un poquito más pasado, ya a partir del año 97, 96, no, perdón, 2008, 2009, lo tenemos y bueno, a principio eso también pareció un desastre, pareció algo que nos pudiese costar el tomate entero, ¿no? Pero poco a poco hemos aprendido cómo manejarlo, también con un importante componente de control biológico. Ahora de repente va muy rápido la presentación, más rápido de lo que yo quiero, y no estoy pulsando ningún botón. Control biológico, feromonas, algún tratamiento de vez en cuando, pero dentro de un marco y sabiendo que el control biológico es fundamental. Pero lo que más parece al problema que tenemos ahora han sido los problemas con Frankiniella occidentales hace 20 años, un poco más. Y esos problemas eran no solamente por un trip, pero sobre todo también por el virus que transmitía, el virus de bronceado. Y entramos en una espiral de cada vez más tratamientos y cada vez menos efecto de los tratamientos. El TRIPS se quedó totalmente resistente contra todos los insecticidas que tuvimos disponibles y eso generó un problema gordo. Esto ha sido magníficamente documentado por el grupo de Pablo Bielsa y Josefina Contreras en Cartagena, que en su momento nos explicaron cómo funciona esto, el tema de la resistencia y bueno, es una gran alegría que hoy otra vez podemos contar con Pablo Bielsa aquí para que nos habla sobre problemas de resistencia que podemos tener con esta nueva plaga. Pero, total, que los tratamientos eran muy poco eficaces, eran muy problemáticos y hemos necesitado bastante tiempo para hacer funcionar el control biológico. Sabíamos que pudiese funcionar de otros países y de otras zonas y finalmente en el año alrededor de 2007 hemos conseguido el gran cambio. Ha sido un cambio radical. En 2005-2006 hubo 150 hectáreas con control biológico de los 8.000, al año siguiente 650 y eso es cuando todo el mundo podía verlo. Y eso es también cuando ya supimos cómo asesorar a un agricultor para hacer el cambio, para conseguir un invernadero donde pudiese vivir un enemigo natural
en vez de morir por residuos que estaban acumulados. Bueno, no voy a entrar en esto. Esto, tomando en cuenta por qué se ha hecho este cambio, pues en primer lugar, simplemente porque el control biológico contra las principales plagas, TRIP, pero también otro, funcionaba mejor que los tratamientos químicos. Ni más ni menos, simplemente hubo un resultado muy satisfactorio. Nunca va a haber resistencia de una plaga contra sus depredadores. Está claro. Yo en mis charlas a los agricultores siempre he dicho, mira, es muy fácil de entender el control biológico. Son 3.000 a 4.000 años que la gente está controlando su ratoncillo en la casa con gatos y todavía no hay ratoncillo resistente a los gatos. Y lo mismo pasa en los invernaderos. Vas a tener una mejor cosecha, y eso lo hemos documentado también en un proyecto junto con el IFAPA, porque había tantos tratamientos y cada tratamiento frena el crecimiento de la planta que al final, si se acumula este efecto, significa que tienes una cosecha reducida comparándolo con un cultivo donde no tienes que hacer esos tratamientos. Y eso se traduce también en una mayor producción. Lo tenemos muy bien documentado. Y evidentemente ha dado un mejor producto comercial. Y eso lo hemos visto clarísimamente. Esta gráfica me gusta mucho porque demuestra la exportación de pimiento a Alemania. Entre 2004 y 2007 se cayó más o menos a la mitad de lo que era por los residuos. Y había cada vez más supermercados que ya no querían comprar más pimiento en Almería porque era irresponsable por la cantidad de residuos que había. En 2007 hemos podido dar el gran cambio al control biológico, hemos recuperado este mercado y después ha crecido un montón. Y si ponemos cifras a esto, la diferencia en valor de la exportación entre 2007 y 2023 ha sido aproximadamente 400 millones de euros, solamente pimiento, solamente exportación a Inglaterra. Entonces, esto es aproximadamente el 10% del valor de la exportación total. Entonces, esto demuestra cómo el control biológico ha sido trascendental para salvar, lo que ha dicho también Juan Tomás, el pimiento para la provincia de Almería. Y por eso también, evidentemente, pues, la organización Hortifruta, junto con todas las otras organizaciones agrarias, pues, ha lanzado la campaña Hay los bichos, porque técnicamente ofrece perfectas soluciones y comercialmente nos da una salida que no hubiésemos tenido si no fuese por ello. Bien, técnicamente seguimos teniendo preguntas ¿cómo podemos conseguir el control biológico? ¿Con qué bichos? ¿Cómo tenemos que organizarnos? Y yo quiero ir un poquito, voy a hablar un poquito sobre esto. Todo el mundo sabemos que la instalación de Orius, de Amblyseius, depende de las condiciones climáticas y alimenticias de estos enemigos naturales. Los depredadores necesitan una humedad elevada, una humedad por encima del 50%, si no, los huevos no eclosionan. Este control climático es cada vez más importante. Luego vamos a tener una charla de Esteban Baeza sobre control de clima para conseguir estas condiciones. Orius necesita 2 generaciones para llegar a nivel para controlar el TRIPS. Y el alimento de Orius es importante. Ese puede ser varias cosas. Puede ser polen, está mucho en las flores, puede ser TRIPS y también echa mano al Amblyseius. Y lo que hemos visto en el último año, uno de los problemas que se ha hablado mucho, es que en un mes tan caluroso y tan horrible como hemos tenido en agosto del verano pasado, altísimas temperaturas, araña roja se disparaba y entonces las primeras sueltas muchas veces se complicaron también por tratamientos que se estaban haciendo contra araña roja. Bueno, luego en las mesas redondas pues hablamos un poco más de eso. Pero araña roja simplemente también es una plaga que puede ser muy problemático. Es una plaga que se reproduce rapidísimamente. Aquí vemos la velocidad de reproducción de adulto a adulto y con temperaturas altas se puede ver a 30 grados, temperatura media, pues tiene un ciclo de vida
de 7 días, una semana. En una semana tienes una nueva generación. Nuestras temperaturas estarán un poquito por debajo de eso, pero en verano ni siquiera, muy por debajo de esto. Entonces es una reproducción rapidísima. Phytoceylus, que se ve en las barras azules, es siempre más rápido, siempre más rápido. Entonces siempre ofrece una excelente posibilidad de control, pero necesita su humedad. Y volvemos otra vez al control de clima. Phytoceylus siempre bajo todas las condiciones es más rápido. Entonces tenemos sí o sí que conseguir las condiciones para que este acrodepredador pueda hacer el trabajo. Con araña roja ha pasado lo mismo que con TRIP en su momento en muchos sitios del mundo. Por tener tantísimas generaciones en un año, desarrolla resistencia con una rapidez que no tiene otras plagas y por eso ha habido interés para control biológico en cultivos totalmente diferentes, en rosales, por ejemplo, mucho antes de que eso fue un tema de residuos, un tema que se estaba viendo desde el punto de vista de medioambiental, etc., ya en muchos cultivos habían llegado a un punto muerto que simplemente por la acumulación de resistencia no funcionaba. Entonces, araña roja, por definición, también es una plaga que sí o sí tenemos que atacar con bichos y menos con control químico. Rápida selección hacia resistencia de plagas, control biológico hay con varios acrodepredadores, el más importante es Phytoceylus persimilis, pero otros también funcionan. Todos tienen en común que son sensibles a la baja humedad relativa. Bien, en nuestros invernaderos la humedad relativa en verano, y sobre eso también vamos a ver cosas después, puede bajar fácilmente por abajo del 25%. Entonces, tenemos épocas cuando si no haces nada, pues no tienes manera de que eso funcione. Eso lo vamos a tratar después. La instalación de Orius y Amblyseius. He rescatado unos datos de los primeros invernaderos donde tuvimos conteos en el año 96. Entonces estamos hablando del siglo pasado. Alguno en nuestra sala ha participado en eso. Lidia. Y entonces lo que estuvimos viendo es que aquí hubo un invernadero con trips a principio de la campaña ya relativamente abundante, se soltaba en la semana 36, a principios de septiembre, y se ve primero la línea azul que Amblyseius cucumoris, pues por las sueltas en sobre, pues era capaz de llegar relativamente rápido a las hojas. Orius tardaba más. De Orius se ve que ha tardado desde la suelta 1, 2, 3, 4 semanas que llegaba al 25-30% de las flores y a partir de allí el trip desaparece rápidamente. También se ve que Amblyseius va hacia abajo porque el Orius también utiliza Amblyseius como alimento. Y la cantidad de Orius, últimamente estoy viendo que se está introduciendo mucho Orius, que bueno, me parece bien, pero en este ensayo que publicamos en su momento, vemos la instalación de Orius de 3 invernaderos. Y había diferentes sueltas. En el primer invernadero A, con la línea azul, se ha soltado 2,5 veces por metro cuadrado. Ahora es una dosis ridícula porque se está soldando bastante más. En el invernadero B se había soltado lo mismo, pero de golpe, en una sola suelta. Y en el invernadero C se ha soltado 2,5 veces más, 2 veces 1 y 1 vez medio. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando vimos que realmente, después de esas 4 semanas que hemos visto antes, el primer invernadero que llegó a tener mucho Orius era precisamente donde menos se había soltado? ¿Y esto cómo se explica? Bueno, realmente no era tan difícil porque había en ese invernadero mucho más trips que en los otros. En el invernadero A había en 82% de las flores había trip, en B 58% y en C 53%. Y también se había soltado más Amblyseius cucumoris. En el primer invernadero, 2 sobres por cada 3 plantas,
En el otro invernadero, 1 por cada 2 plantas y en el invernadero C, 1 por cada 5 plantas. Total, que el Orius simplemente tenía mucha más comida en el invernadero donde menos había soltado y por eso se reproduce con más rapidez. Bueno, ahora tenemos que ver cómo podemos ajustar nuestras estrategias contra Trip parvispinus. Para todo el control biológico, el aumento de la humedad relativo va a ser un punto cardinal. Eso es un punto que, sea como sea, tenemos que resolver. En I Love Bichos tuvo una encuesta en el año 22, hace casi 3 años, entre muchos agricultores, 200 agricultores de pimiento y de otro cultivo, y resulta que más o menos la mitad estaba tomando medidas para subir la humedad relativa, de alguna manera u otra, pero la mitad no. Entonces, yo tengo la sensación que sigue siendo así, que hay muchísimos agricultores que no están haciendo nada todavía para conseguir esas condiciones. Tenemos que complementar lo que tenemos con otros enemigos naturales. Tenemos una gama de Ambliseus ahora mucho más grande, aparte de Cucumeres, después vino Swirsky, que también como mosca blanca, luego Andersoni, Limonicus, Californicus, que ni siquiera está aquí. Hay experiencias con todas las especies, no voy a entrar en detalles, tampoco tengo tanto conocimiento, pero evidentemente ese es un punto que con los representantes de la Casa de los Bichos pues tenemos que evaluar y con los técnicos de nuestras empresas también. Otras especies de depredadores, trips, hay algún trip que está en ensayo también, Franklino trip, y luego tenemos algún trip de depredador también en nuestra fauna autóctona, a ver si pueden tener algún papel. Otras especies de chinches, estamos todos trabajando con Orius levigatus, pero quién sabe, nos queda trabajo por hacer para reevaluar si Orius mayúsculos o Orius niger, que tenemos aquí también en nuestra fauna, pueden mejor actuar contra parvispinus. Fauna auxiliar del suelo, igual que Frankliniella, también parvispinus, tiene sus pupas, sobre todo en el suelo. Entonces, eso son otras cosas en que tenemos que profundizar. Alimentar enemigos naturales, eso antes no era posible. Ahora hay todas las casas de producto biológico, pues tiene alimento para ácaros depredadores y para trip, que puede que fomentamos un buen crecimiento de las poblaciones de enemigos naturales si no hay mucha presa en forma de plaga. Y fomentar la biodiversidad, evidentemente. Bien, para el suelo, pues tenemos ácaros como macrocheles, hipoaspis, y tenemos desde hace relativamente poco también un staphylinnido, que vemos allí. Estamos con primeras impresiones, algunos ya conocemos desde hace más tiempo y otros menos. Tenemos que evaluar muy bien las posibilidades que tenemos. Con productos microbiológicos también podemos encontrar complemento, aunque también me dijo ya algún técnico, bueno, Paco Sola, que está allí, que hay algunos que son tan eficaces que ya no son nada selectivos tampoco. Entonces, si con un producto microbiológico matamos a enemigos naturales, pues no nos está haciendo un gran favor. La biodiversidad, evidentemente, esto es un tema que va a ser continuo. Hemos aprendido del favor que nos puede hacer para atraer fauna auxiliar, para mantenerlo cuando la floración en el cultivo está bajo. Hemos perdido un poco el miedo que tuvimos inicialmente, por ejemplo, con la lobularia. Hemos visto que no te vas a meter en más problemas de trip por tener esas flores en el invernadero. Y cuando estamos hablando de tomate, tampoco es así que la lobularia distrae a los abejorros de tal manera que no va a haber polinización. Entonces, hemos perdido el miedo y hemos visto los enormes favores que pueden ofrecernos ese tipo de planta, junto con muchas otras plantas más, plantas de reservorio, en el control de las plagas.
Y bueno, biodiversidad fuera del invernadero también es algo que veo que está creciendo poco a poco. Ya cuando pasamos por Poniente y por Levante vemos cada vez más finca que lo tiene y mucho más tiene que ser. Así que es lógico cuando tenemos este tipo de condición que no es tan fácil que una plaga sale de un invernadero y se mete en otro, porque fácilmente en un seto encuentra un enemigo natural. Y bueno, esto en plan de introducción quisiera decir, Parvispinos sí está provocando graves problemas, pero les hemos tenido peores, porque cuando tuvimos simplemente el trigo Franklinella con el virus de bronceado, antes de 2007, era lo más habitual del mundo que alguien perdía 15, 20, 30% de sus plantas por virus. Y se arrancaban muchas fincas también. Entonces la envergadura de lo que tuvimos de problema con Franklinella y con el virus de bronceado era aún bastante peor de lo que estamos viendo aquí. Y tenemos que aprovecharnos de todas las experiencias que hemos tenido para ir mejorando, tenemos que ajustar nuestros protocolos de trabajo y sabemos también que pueden ayudar algunos productos químicos si aparecen. Si viene un producto químico que da una buena solución y que es relativamente compatible con la fauna auxiliar, bienvenido está. Pero si 33.000 hectáreas empiezan a utilizar el mismo producto, vamos a tener resistencia en nada de tiempo. Así que no nos podemos fiar de esto. Y en eso me quedo. Muchísimas gracias.